Muy buenas tardes con todos. Bueno, ya esta es la conferencia de cierre de este bloque, luego de haber escuchado dos excelentes conferencias, ¿no?, de dos grandes investigadores, un peruano y uno de España. Creo que nos ha servido bastante en ver el panorama de cómo está la resistencia bacteriana y de los diferentes agentes que se vienen detectando, ¿no? Bien, en esta oportunidad yo voy a hablar de una experiencia en la aplicación de metodologías rápidas, que fue parte de lo que hice un estudio como la tesis de doctorado, que también ya estoy viendo la publicación, y estos son los puntos que voy a tratar a continuación. Y para mencionar que todo esto surgió desde este punto de vista en cuanto a las estadísticas. Si bien es cierto, como podemos ver ahí en la imagen, nos hablan de que las causas de muerte que han sido asociadas por la resistencia a los antimicrobianos, podemos ver ahí que son tres las enfermedades, ¿no? Las infecciones del tracto respiratorio bajo, las infecciones asociadas al torrente sanguíneo y las infecciones intraabdominales como las más frecuentes. Entonces, si mencionamos a todos estos tipos de infecciones, las del torrente sanguíneo, pues ahí entra a tallar pues nuestras herramientas de laboratorio, ¿no?, los cultivos que se solicitan para poder hacer esta identificación y la susceptibilidad adecuada. Y ahí también podemos ver en esta misma publicación de cuáles son esos gérmenes más frecuentes que están relacionados con las causas de muerte con resistencia a los antibióticos. Y ahí podemos ver a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, neumococo, Acinetobacter y Pseudomonas, ¿no?, que son, creo que gran parte de los gérmenes que aislamos en nuestros laboratorios en la rutina, y son gérmenes sobre todo asociados a la atención de salud. Asimismo, hace poco salió también una publicación con respecto a lo que eran también muertes atribuibles, pero en un gran periodo de tiempo, de los años de 1990 hasta el 2021, y lo separaron por grupos etarios de menores a 5 años y mayores a 5 años. Y ahí podemos ver también los gérmenes que están relacionados cuando se trabaja con toda esta data, y está también Acinetobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, que también forman parte de los grupos de bacterias que son de prioridad de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, que también salió este año y que también el doctor Cantón hizo referencia. Entonces, a todo esto, si todos estos gérmenes ocasionan estas infecciones, todo ello conlleva a una sepsis. ¿Y qué cosa es sepsis? De acuerdo a lo que menciona el tercer consenso internacional para sepsis y shock séptico, pues hace referencia de que esta es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y si hablamos del shock séptico, es un subconjunto de la sepsis en el cual las anomalías circulatorias, celulares, metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Para el año 2017, que salió en este consenso, nos mencionan de que la sepsis afectó a 49 millones de personas, siendo 11 millones de muertes evitables. ¿Cómo se pudo haber evitado? Pues el riesgo de las complicaciones que se dan por estas infecciones, muchas están relacionadas porque no se tiene un diagnóstico, un tratamiento temprano y la notificación oportuna, que ahí es donde nosotros como parte del laboratorio tenemos que intervenir. En un estudio de Kumars que nos hace referencia acerca de los tiempos de respuesta, y justamente ahí el detalle, que si uno identifica al germen y puedas iniciar una terapia correcta dentro de la primera hora, desde el momento que se inicia este episodio séptico, pues se va a relacionar con un 80% de sobrevida. O sea, eso implica que los laboratorios deberían tener metodologías rápidas o que nos permitan hacer esta identificación y la susceptibilidad. Ahora, dentro de estas primeras 6 horas, por cada hora adicional de demora, la sobrevida va a ir cayendo. Y como ven ustedes, cae hasta un 7,6%. Si es de 5 a 6 horas, la sobrevida solo puede llegar al 42%, y de 9 a 12 horas, esta sobrevida llegaría hasta el 25%. Por otro lado, eso también implicaría que los laboratorios de microbiología también deberían trabajar las 24 horas, ¿no? Entonces, pues dada la necesidad estricta de brindarle al médico, a nuestros colegas, esta información rápida, comprensible, para poder establecer un tratamiento adecuado y precoz, ¿cómo podemos optimizar este diagnóstico microbiológico?
Si bien tenemos metodologías como las que podemos ver ahí en la imagen, son imágenes de fotos del laboratorio del Hospital Nacional 2 de Mayo, ¿no? En la cual tenemos diferentes plataformas automatizadas. Entonces, también la parte de la identificación, sé que todavía se tienen laboratorios que se trabajan con métodos manuales, donde se hace la identificación bioquímica, los métodos de antibiograma manual, que eso no lo vamos a dejar de lado. Pero también las metodologías automatizadas han tratado de reducir esos tiempos, ¿no? Pero también estos van a actuar siempre y cuando los laboratorios trabajen las 24 horas. Ahora, como parte también de la identificación, actualmente ya se tienen, además de las metodologías con las que venimos trabajando con estos equipos automatizados, también están las metodologías de identificación rápida como MALDI-TOF. Y bueno, si han estado escuchando las conferencias de ayer o en el precongreso, pues han estado dando bastante relevancia a estas plataformas de espectrometría de masa MALDI-TOF, ¿no? Para lo que es la identificación de bacterias y de otros gérmenes, como los hongos que también habíamos mencionado, y poder hacerlos de manera rápida. Entonces, en un mundo ideal, lo que uno esperaría es que a partir de un hemocultivo que te sale positivo, uno pueda hacer la identificación rápida. Entonces, uno hace su GRAM, por lo menos ya el GRAM que ya nosotros realizamos a esos hemocultivos resultan ser un valor crítico. Y si es un valor crítico, yo lo debo de reportar de inmediato, porque también ya la literatura hace mención que ese tiempo de respuesta tiene que ser no más de 1 hora, para tratar de reducir los tiempos en la mortalidad. Pero ¿qué es lo que sucede en la rutina, en el día a día? El hemocultivo que sale positivo tampoco no es un hemocultivo que tampoco nos va a salir tan rápido, ¿no? Entonces, a veces los hemocultivos nos demoran más de 24 horas de dar esa positividad, y eso pues va a depender ya de los factores preanalíticos en cuanto a los hemocultivos, que también ya los hemos mencionado, ¿no? En otra de las conferencias. Pero bueno, si el hemocultivo comienza a salir positivo, entonces a partir de ahí uno comienza a ver la parte del crecimiento de la bacteria. Entonces tenemos ahí el crecimiento de la bacteria que nos toma pues alrededor de 18 a 24 horas, y después de ahí uno realiza su tinción GRAM, y después de ahí estas colonias las cargas a tu equipo automatizado, o si tienes tu metodología manual, harás las pruebas bioquímicas, tu antibiograma de forma manual. Y eso toma tiempo. Entonces, ¿cuántos días más tenemos que esperar para tener un tiempo de respuesta adecuado? Entonces, existen pues muy bien metodologías de las cuales a partir de un hemocultivo positivo uno puede hacer esta identificación rápida. Claro que la desventaja pues parte de ¿qué cosa? De que son metodologías por PCR en tiempo real, o metodologías tipo FISH o microarrays, que te permiten pues tener esos tiempos de respuesta para poder hacer una adecuada identificación. Yo sé que tampoco no somos países de medianos, bajos ingresos, entonces en las cuales también tenemos limitaciones con esta parte de poder implementar estas metodologías. Entonces uno tiene que buscar también alternativas. Si bien es cierto, también las metodologías, como corresponden al MALDI-TOF, nos permiten hacer identificaciones rápidas, porque desde que uno tiene ya la colonia lista, uno lo coloca en el equipo y en segundos uno ya obtiene una identificación, y muchos ya están considerando a esta metodología como el gol estándar para la identificación. Y ese es el equipo, ¿no? La espectrometría de masas, MALDI-TOF, que es una ionización de absorción asistida por matriz con tiempo de vuelo, que esas son las siglas, el significado. Entonces, esto es un análisis proteómico en la cual aquí se rompen, ¿no? la estructura, se liberan proteínas, y esas proteínas generan un espectro. Ese espectro nos va a llevar a una imagen que tiene una base de datos en el equipo. Entonces, el equipo como que hace un match y revisa y dice, ah, ya, este espectro corresponde a tal bacteria. Y eso lo hace en segundos, esta identificación. Pero ahora, si bien es cierto, cuando uno utiliza esta plataforma, uno lo trabaja a partir ya de una colonia que ha crecido entre 18 a 24 horas. Pero pueden existir otras metodologías en las cuales, a partir de los hemocultivos, tal es el caso que son los hemocultivos con los que nos permiten hacer la identificación de la bacteria, causante de las bacteriemias, causantes de la sepsis, entonces ahí utilizaría uno estos procedimientos de identificación rápida, utilizando el MALDI-TOF.
Entonces, para ello existen otras metodologías utilizando materiales o sustancias como saponina o la centrifugación o el procedimiento de lisis filtración, centrifugación de tubo con separador de gel y otras metodologías que también son validadas por algunas plataformas como el Sepsi Typer, ¿no? Que ya es una plataforma o una marca comercial que uno le puede adicionar al Malditow a partir del hemocultivo positivo, ¿no? Y aproximadamente esa identificación lo tienes en 1 hora, ¿no? Entonces, nosotros quisimos valorar esta parte utilizando la metodología del Malditow. Entonces, vimos cuando se hizo una revisión de la literatura que existían ya metodologías en las cuales ya venían trabajando con el tubo separador en gel. Y ahí tenemos 3 referencias, 3 autores de las cuales venían trabajando. Pero en estas 3 referencias, lo que nos hacen mención es que todas ellas utilizan ácido fórmico. Y ayer, en una de las conferencias que la doctora Luz Guarota también lo mencionó, tenemos restricciones con el ácido fórmico para lo que es el Malditow, para la identificación, porque es un producto controlado. Entonces, nosotros teníamos que buscar otras alternativas para poder hacer cómo podíamos identificar a estas bacterias a partir de estos hemocultivos positivos. Y bueno, el estudio que realizamos fue un estudio experimental de validación de prueba diagnóstica, fue un estudio prospectivo, en donde tomamos en cuenta a todos los hemocultivos positivos que llegaron al servicio de microbiología del Hospital Nacional 2 de Mayo durante el año 2023. También tuvimos alrededor de casi 300 hemocultivos positivos y el muestreo fue por conveniencia. Todo hemocultivo que llegaba a ese hemocultivo se le hacía el procedimiento. Y corríamos a la par, ¿no? Corríamos el método estandarizado, que era que una vez que uno hacía el hemocultivo que daba positivo, se hacía su tinción gram, se sembraba, dependiendo si era un gram positivo, un gram negativo, en los agares respectivos, y a la par nosotros con ese hemocultivo ya comenzábamos a hacer el procedimiento para la identificación rápida utilizando el tubo separador gel, tomando también en cuenta ciertos datos para la parte de la investigación. Y bueno, este fue el procedimiento en la cual, como pueden ver, ahí lo que nosotros obteníamos eran los 5 mililitros del hemocultivo que daba positivo. Estos 5 mililitros lo colocábamos en el tubo separador gel, hacíamos el procedimiento de la centrifugación, 2000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, luego se decantaba el sobrenadante, 1 mililitro, se agregaba agua destilada y luego el sedimento con el hisopo lo colocábamos en un tubo cónico tipo Eppendorf de 1,5 mililitros. Luego este sedimento que era colocado con el hisopo era luego centrifugado a 13.000 revoluciones por minuto durante 2 minutos. Posteriormente se eliminaba todo ese sobrenadante y colocábamos solamente ya el sedimento en la placa, ¿no? Y esa placa la llevábamos a la lectura. Pero antes de colocar, esperábamos ahí, colocando la matriz, se dejaba secar por 5 minutos y se llevaba al equipo Malditow y ahí luego obteníamos el resultado, de la cual en el resultado nos emiten unos scores, ¿no? Que lo que nos hacen referencia de que cuando el score está mayor o igual a 2, pues nos hacen referencia de que el resultado o el valor resulta ser confiable, ¿no? Que es lo que nosotros esperamos cuando trabajamos con muestras de nuestros pacientes. Ese es un poco el resumen del esquema que les acabo de describir del procedimiento de la identificación rápida. Y bueno, dentro de las bacterias que nosotros habíamos obtenido de los hemocultivos, como pueden ver, el grueso de bacterias habían sido más bacilos gram negativos, ¿no? Entonces ahí teníamos a nuestros bacilos gram negativos, cocos gram positivos. Pero dentro de esos grupos, ¿cuáles fueron las bacterias más frecuentes? Dentro de las bacterias gram negativas, el que está en verde, como pueden ver, está ahí la Escherichia coli, no sé si me marca, creo que no. Marca la Escherichia coli, la otra bacteria que está también Klebsiella, también están Pseudomonas, ¿no? Y como dentro de las más frecuentes. Y dentro de los gram positivos, si se dan cuenta, el grueso son los estafilococos y las diferentes especies. La que mayor predomina es Epidermidis y luego está Staphylococcus aureus. La otra parte fue, si estábamos trabajando a la par con nuestro método estandarizado y el método que estábamos viendo, la parte de la identificación directa, pues ahí nos damos cuenta también de los tiempos.
Entonces, nuestro tiempo promedio fue de alrededor de 42 minutos. En cambio, con el otro procedimiento, pues más bien se pasó por encima de los tiempos, ¿no? Esta media fue de 1.247 minutos, o sea, esto nos tomó pues más casi ya de 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque esperábamos el crecimiento de la colonia y eso que el laboratorio trabaja las 24 horas, el personal de inmediato tenía ya el crecimiento de las colonias, no esperábamos en algunos de los casos las 24 horas y de inmediato se procedía a hacer la identificación de la bacteria. Pero bueno, ya ahí podemos ver ya grandemente la diferencia tan saltante que se vio. Ahora, lo otro también es ver los tiempos, qué bacterias fueron. Ahí están la gran parte de bacterias de las cuales fueron aisladas a partir de los hemocultivos, ¿no? Como decía, el grupo de las gram positivas, el grupo de las gram negativas. En el grupo de las gram positivas, si pueden observar, son más bien los estafilococos, ¿no? Y más bien los estafilococos a nosotros sí nos dio una buena identificación. La otra parte, si ustedes observan, ahí nosotros hemos dividido con un score de mayor o igual a 1,7 o menor a 1,7. Y eso fue porque en los otros estudios también trabajaron con estos scores, porque cualquiera me va a decir, doctora, pero usted acaba de decir que para tener una identificación correcta, el punto del espectro debería ser mayor o igual a 2. Sí, es correcto, pero acuérdense que esto era una investigación y luego de esto lo comprobamos con el método estandarizado, lo que salió. Y para eso hicimos también el test de concordancia, ¿no? En el test de concordancia, en el índice kappa, observábamos pues que sí había una buena concordancia. Si se dan cuenta, casi todas salen más de 0,8, que es un acuerdo casi perfecto. Ahora, ahí vemos, ahí lo he remarcado con una flechita, con el Acromobacter, con el Acinetobacter, Klebsiella psittaca, ¿no? Que salieron menos de 0,8. Y si vieron la tabla anterior, en la tabla anterior lo que se describía era más porque para estos grupos de bacterias tuvimos una poca cantidad. Tampoco no pudimos evaluar a Streptococcus, solamente tuvimos un Streptococcus mutans, nada más. No tuvimos ningún neumococo durante ese tiempo del estudio, porque también estaban mencionando que con los otros estudios que habían detectado sin neumococo, sí era difícil hacer la identificación con este tipo de tubos con separador gel, ¿no? Pero en el caso de nosotros no habíamos tenido durante el tiempo del estudio neumococo, así que el neumococo sí no ha sido estudiado acá, ¿no? Pero ya veníamos nosotros revisando. ¿Y esto es por qué? Porque como son bacterias gram positivas, la pared celular es más gruesa. Entonces, acuérdense que yo no estaba trabajando con el ácido fórmico, ¿no? Que es uno de los componentes que se utiliza como parte también del procedimiento para el MALDI, ¿no? Y bueno, las conclusiones que tuvimos para este estudio de lo que fue esta identificación rápida fue de que con el tubo separador en gel sí nos pudo realizar o pudimos tener esta identificación de la bacteria obtenida a partir de un hemocultivo positivo y que el tiempo fue menor, 42 minutos a comparación de los 1.400 minutos, que es lo que uno realiza en la rutina, ¿no? Con el método estandarizado. La concordancia, bien acaban de ver ustedes la concordancia con el índice kappa, que sí entre el protocolo de identificación directa y el método estandarizado que fue obtenido de los hemocultivos positivos, pues era casi perfecta, ¿no? Casi todos llegaban a ese acuerdo de más de 0,8. Bueno, no coloqué tampoco la sensibilidad y la especificidad, pero también resultó tener más del 90% de sensibilidad y especificidad este protocolo cuando lo comparamos con el método estandarizado. Y una de las recomendaciones que nosotros subimos para este estudio fue de que se pueda implementar estos protocolos en aquellas instituciones de las cuales cuentan con estos equipos de espectrometría de masa, ¿no? Por estos resultados que nosotros habíamos obtenido y que además nos permitía hacer la identificación de bacterias que muy bien hemos visto que son las que están relacionadas con las infecciones asociadas a la atención en salud, que resultan ser estas bacterias las más frecuentes. Otra de las cosas que vimos es que también el entrenamiento para el personal se realiza de manera sencilla y también es rápido. Como vieron, el procedimiento toma alrededor de 40 minutos. Por otro lado, también una de las cosas cuando comenzamos a desarrollar el protocolo, ese es el otro detalle, que los hemocultivos tienen que ser procesados de manera inmediata. Si ese hemocultivo sale positivo, hago la tinción GRAM,
hay que trabajarlo de inmediato, no puedo esperar más tiempo. Nosotros hubo un tiempo que estábamos esperando y que llegara el reactivo y me decían, sí doctora, ya le va a llegar el reactivo en 2 o 3 días, entonces guardamos esos hemocultivos positivos en la incubadora y después cuando quisimos utilizarlos no vimos ya nada. Entonces, aparentemente ya no se pudo recuperar a la bacteria o la bacteria ya se murió, porque hay que recordar también que la curva de crecimiento de las bacterias también tienen una etapa de declinación y luego pues se mueren, pues, ¿no? Entonces, y uno trabaja estas bacterias sobre todo cuando están en etapa exponencial, es ahí donde uno las utiliza para el trabajo en la rutina, ¿no? Entonces, de hecho, que ya no logramos ni siquiera tampoco obtener ni sedimento y por lo tanto esos hemocultivos no nos ayudaron. Entonces, sí es un protocolo que se tiene que hacer al momento. Y la otra cosa que también vimos es que sí, también es fomentar la capacitación de esta técnica de identificación directa con el área del personal de microbiología. Y solamente vieron ustedes que lo único que necesitábamos era un tubo de 5 ml, nuestras centrífugas, la centrífuga de biología molecular, que tiene una velocidad más rápida, ¿no? Que son materiales de los cuales uno utiliza en la rutina, ¿no? Entonces, y hay que también tener la disponibilidad para poder realizar esta capacitación, por ser un procedimiento pues fácil de realizar. Entonces, ¿qué puedo concluir de esta presentación? Entonces, como bien han visto, tenemos metodologías rápidas que nos permiten hacer la identificación de las bacterias a partir de hemocultivos positivos. Mencionábamos que teníamos metodologías como PCR en tiempo real, tenemos microarray o FISH, que también se describen en la literatura, que te dan tiempos de respuesta cortos, pero la diferencia resulta ser los costos. Igualmente tenemos también paneles moleculares, ¿no? Paneles de sepsis que se utilizan, ¿no? Que son estos PCRs múltiples, que te permiten hacer también la identificación y además de los genes de resistencia. Bueno, y una opción que yo lo veo, sí, me pareció muy interesante, es el poder trabajar con esta metodología del tubo separador en gel con los equipos de espectrometría de masa MALDI-TOF. Si bien es cierto, yo sé que acá me van a decir, doctora, usted nada más tiene MALDI, ¿no? Y por ahí si hay alguien del INEN también lo tienen, o el Instituto Nacional de Salud también lo tiene. Yo creo que también es cuestión de gestión, ¿no? Hay que hacer las gestiones, por lo menos las partes de los que trabajamos en el Ministerio de Salud y que tenemos la posibilidad de armar las especificaciones. Existen en el mercado 2 marcas, así que de que hay pluralidad de marcas, lo hay. O sea, tampoco no es que uno diga, me voy a direccionar con una marca, una u otra, no. O sea, pueden tener las opciones de escoger, solamente quedaría en nosotros poder realizarlo, porque también, si bien es cierto aquí el detalle más es el costo del equipo, pero eso se va depreciando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos procesos de licitación de 2 años, ¿no? Y para las contrataciones nos permiten hasta 3 años. Sé que todavía en salud todavía existen las limitaciones por el IETSI, ¿no? Porque necesitan el código para poder implementarlo, pero los que estamos, creo que en la parte del Ministerio de Salud, podríamos tener estas opciones. Hospitales de nivel 3, por ejemplo, ¿no? Que lo pueden tener por la demanda que se tiene de la identificación y sobre todo para dar esos tiempos de respuesta, porque siempre la queja de los colegas de las diferentes áreas es qué cosa, ¿no? Que nosotros no hacemos identificación rápida, que los hemocultivos, o bueno, todos los cultivos en general demoran demasiado tiempo, ¿no? Cuando uno quiere entregar un resultado o ese paciente ya falleció, que es lo que uno no quisiera que sucediera, ¿no? Y finalmente también quiero dar un agradecimiento para todo el personal que participó aquí en el estudio, acompañada pues ahí de médicos residentes, del tecnólogo médico, aquí está Jean-Pierre, Margaret y también Jorge Abanto. También el servicio de microbiología, todo el personal del servicio de microbiología que durante todo este año del 2023 estuvo ahí colaborando también por aparte, porque esto es también un trabajo en equipo, ¿no? Y también a los colegas también del Departamento de Patología Clínica, que de verdad también ellos, con su apoyo, también pude pues terminar de realizar este proyecto. Y bien, eso era lo que quería presentarles en esta tarde. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos a la